En una de las torres de cristal que dominaban el skyline de Madrid, donde los despachos tenían vistas al cielo pero pocas veces a la calle, trabajaba Álvaro Medina. Era el tipo de hombre que aparecía en revistas de economía, traje impecable, reloj caro, mirada siempre ocupada en algo más importante que la persona que tenía delante. Había construido su reputación a base de decisiones rápidas, inversiones agresivas y una frialdad que, según él, era sinónimo de eficacia. La empresa era su reino. Y dentro de ese reino, todos lo sabían, el error no se perdonaba, se señalaba. Laura llevaba 3 años como su secretaria. 3 años aprendiendo a descifrar silencios, a anticipar cambios de humor, a prever exigencias antes de que se verbalizaran. No era que le faltara talento, al contrario, era de las pocas personas en la oficina que realmente mantenía todo funcionando. Pero en el mundo de Álvaro, la competencia no se reconocía, se daba por sentada. Laura, el informe de rentabilidad del tercer trimestre debería estar sobre mi mesa desde hace media hora, dijo él sin levantar la vista del móvil, mientras caminaba hacia su despacho. Se lo envié hace 40 minutos al correo y también en copia impresa, respondió ella desde su escritorio, con voz calmada. Álvaro se detuvo un segundo, como si la información no encajara con la versión que él ya había decidido creer. Entonces estará mal formateado, dijo finalmente, con un tono seco. Laura respiró hondo, sin mostrar molestia. Está revisado por el departamento financiero. No hay errores. Él por fin la miró, apenas un segundo. Si tienes que justificarlo, es porque algo falla. Y siguió caminando. Laura bajó la mirada a la pantalla de su ordenador. No era la primera vez que ocurría, ni sería la última. En la oficina todos lo sabían, Álvaro Medina no discutía para entender, discutía para imponerse. Y aún así, nadie se iba. El sueldo era alto, el prestigio de la empresa también. Madrid estaba llena de gente dispuesta a aguantar lo que hiciera falta por una línea en el currículum. Pero Laura no estaba allí solo por eso. Había algo más difícil de explicar, incluso para ella misma. Una especie de determinación silenciosa de no romperse, de no convertirse en alguien que solo huía. Esa tarde, la agenda de Álvaro incluía una reunión con inversores internacionales. Era una de esas reuniones donde todo debía parecer perfecto, la luz, los gráficos, las sonrisas medidas. Laura se encargó de cada detalle. Agua en la mesa, documentos impresos en 2 idiomas, el proyector revisado 3 veces. No quiero interrupciones, dijo Álvaro antes de entrar en la sala. No las habrá, respondió ella. La reunión comenzó con normalidad. Voces en inglés y español se mezclaban en un ritmo profesional, casi mecánico. Álvaro hablaba con seguridad, moviendo las manos solo lo necesario, controlando el espacio como si fuera suyo por derecho natural. Laura permanecía al fondo, tomando notas, observando. Fue entonces cuando algo cambió. Álvaro interrumpió su propia frase. No de forma dramática, sino como si una palabra se le hubiera quedado atrapada. Se llevó la mano al pecho, primero con discreción, como si pudiera ignorarlo. Pero el gesto se repitió, más lento, más pesado. El aire en la sala pareció volverse distinto. ¿Se encuentra bien?, preguntó uno de los inversores. Álvaro intentó responder, pero el sonido no salió como esperaba. Su rostro perdió color en cuestión de segundos. Laura lo notó antes que nadie. No preguntó. Se levantó de inmediato. Llame a emergencias, dijo con firmeza a uno de los asistentes. Ahora. Algunos se quedaron paralizados, dudando entre intervenir o no romper el protocolo de una reunión importante. Pero Laura ya estaba junto a él. Se arrodilló sin pensar en su ropa, en la mesa, en las miradas. Álvaro, mírame, dijo, colocando 2 dedos en su muñeca. Respira, ¿vale? Él intentó obedecer, pero su respiración era irregular, superficial. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía controlar nada. «Ambulancia», repitió ella, esta vez más fuerte. La sala se convirtió en un caos contenido. Algunos llamaban por teléfono, otros se levantaban sin saber qué hacer. Alguien apartaba sillas como si eso ayudara. Pero Laura permanecía allí, estable, enfocada únicamente en él.
No te duermas, le dijo, con una voz que no era ni cariñosa ni fría, sino urgente. Quédate conmigo. Álvaro abrió los ojos apenas un poco más, como si esa voz fuera lo único reconocible en medio del ruido. Y entonces, en esa oficina donde tantas veces había ignorado a las personas que trabajaban para él, fue precisamente una de ellas la única que no dudó en quedarse a su lado cuando todo empezó a desmoronarse. El Hospital de la Paz tenía ese tipo de iluminación que no cambia nunca, blanca, constante, casi indiferente. No importaba si afuera era de día o de noche, dentro, el tiempo parecía medirse solo por pitidos de máquinas y pasos rápidos de enfermeras. Álvaro despertó lentamente, como si su cuerpo tardara en aceptar que seguía funcionando. Tenía la garganta seca, la cabeza pesada y una sensación extraña en el pecho, no solo física, sino también emocional, como si algo se hubiera agrietado sin hacer ruido. Giró la cabeza y vio una silla a su lado. Laura estaba allí. No dormía profundamente, solo descansaba con la espalda recta, el bolso apoyado en las piernas, el abrigo aún puesto. Tenía el aspecto de alguien que no se había ido en mucho tiempo. Álvaro parpadeó varias veces. ¿Sigues aquí?, preguntó con voz débil, como si la pregunta fuera más importante de lo que parecía. Laura abrió los ojos de inmediato, sin sobresalto, como si estuviera esperando ese momento. Sí, respondió simplemente. ¿Te despertaste? Él intentó incorporarse un poco, pero el cuerpo no le respondió como esperaba. Frunció el ceño, molesto consigo mismo. No hacía falta que te quedaras, dijo, intentando recuperar su tono habitual, aunque sonaba más apagado de lo que pretendía. Laura lo miró un segundo antes de contestar. Alguien tenía que hacerlo. Álvaro soltó una pequeña risa sin humor. Hay gente para eso. Médicos, enfermeros. Los médicos no conocen tu contraseña del correo, respondió ella sin levantar la voz. Eso lo dejó en silencio. El monitor a su lado seguía marcando su ritmo cardíaco. ¿Constante? Demasiado real. Laura se acomodó un poco en la silla, como si por fin se permitiera el cansancio. Te hicieron pruebas, dijo. No fue exactamente un infarto, pero estuvo cerca. Estrés, presión arterial alta, agotamiento. El médico dijo que si hubieras ignorado esto un poco más, habría sido peor. Álvaro miró el techo. Siempre dicen eso. Porque es verdad, respondió ella. Hubo un silencio largo. No incómodo, pero sí lleno de cosas no dichas. Álvaro giró lentamente la cabeza hacia ella. ¿Viste cómo reaccionaron los demás? Laura lo entendió sin que él lo explicara. Sí. Nadie se movió al principio, dijo él, con una mezcla de incredulidad y algo más frágil, casi decepción. Nadie. Laura bajó la mirada un segundo. Estaban en shock. No, corrigió él, más bajo. Estaban esperando a ver qué hacía alguien más. Laura no discutió esa vez. El silencio volvió a instalarse, pero ahora era distinto. Más pesado. Álvaro tragó saliva. Tú sí te moviste. Laura lo miró directamente. Sí. ¿Por qué? Preguntó él, esta vez sin rastro de autoridad, solo curiosidad genuina. Laura tardó en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que no era simple. Porque estabas en el suelo, dijo al fin. Y eso es suficiente. Álvaro frunció ligeramente el ceño. Te he tratado mal, dijo, casi como una observación clínica. Laura no negó nada. Sí. Te he humillado delante de otros. ¿También? Y aún así. Álvaro dejó la frase incompleta, como si no supiera cómo terminarla. Laura terminó por él, sin dureza. Y aún así llamé a emergencias. Álvaro cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su expresión había cambiado. No era arrepentimiento teatral, ni disculpa preparada. Era algo más incómodo, reconocimiento. No lo entiendo, admitió. Laura se inclinó ligeramente hacia adelante. No tienes que entenderlo para aceptarlo. Álvaro soltó aire lentamente.
Yo no habría hecho lo mismo por alguien como yo. Laura lo observó un momento. Eso lo dices ahora. Pero no lo sabes. Él soltó una risa breve. Sí lo sé. Ella no insistió. En cambio, se levantó para ajustar la botella de agua sobre la mesa. ¿Quieres llamar a alguien?, preguntó. Álvaro dudó. No. ¿Familia? No ahora. Laura asintió como si esa respuesta no le sorprendiera. Se hizo otro silencio. Esta vez más largo. Álvaro la observó con atención, como si la viera por primera vez sin el filtro del trabajo. Siempre he pensado que eras demasiado sensible para este puesto, dijo al fin. Laura soltó una exhalación breve, casi una risa sin alegría. Y yo siempre he pensado que tú confundes control con respeto. Esa frase quedó suspendida entre ambos. Álvaro no respondió de inmediato. Por una vez, no tenía una réplica lista. El monitor siguió sonando. Voy a seguir trabajando, dijo él finalmente, más por inercia que por convicción. Laura lo miró con firmeza tranquila. No. Laura. No es una negociación, lo interrumpió. Es una decisión médica. Álvaro la miró, sorprendido de no encontrar resistencia en su propio tono. ¿Y si insisto? Laura sostuvo su mirada. Entonces no has entendido nada de lo que pasó hoy. El silencio que siguió no fue de tensión, sino de límite. Álvaro apartó la mirada hacia la ventana, donde apenas se veía el cielo de Madrid entre edificios. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta inmediata. El alta llegó 2 días después, aunque para Álvaro no se sintió como una victoria, sino como una pausa obligatoria. Salió del hospital con la sensación de que el mundo seguía funcionando igual, pero él no terminaba de encajar en ese ritmo. Madrid estaba especialmente ruidosa esa mañana. Coches, gente, teléfonos sonando en todas direcciones. La ciudad no había notado su ausencia, y eso, por alguna razón, le resultó más incómodo de lo que esperaba. Laura lo acompañó hasta el coche. El médico fue claro, dijo ella mientras caminaban. Nada de estrés innecesario, horarios extremos ni reuniones largas durante unas semanas. Álvaro soltó una risa breve. En mi trabajo, eso se llama imposible. En tu trabajo, eso se llama rutina, corrigió ella sin mirarlo. Él no respondió. El chofer abrió la puerta del coche. Álvaro se detuvo un segundo antes de entrar. No tienes que venir hoy a la oficina, dijo, sin mirarla directamente. Laura lo observó. Sí tengo. Es una orden, dijo él automáticamente, aunque su tono ya no tenía la misma fuerza que antes. Laura levantó ligeramente las cejas. No, no lo es. Ese pequeño silencio entre ambos fue distinto a los anteriores. Ya no era tensión laboral, era otra cosa, más honesta. Álvaro finalmente entró al coche. Nos vemos luego, dijo Laura, sin dramatizar. Supongo, respondió él. El coche se alejó entre el tráfico. Cuando llegó a la oficina, todo estaba en su sitio. Demasiado en su sitio. La mesa limpia, los documentos organizados, el correo acumulado esperando decisiones. Nada había cambiado, excepto él. Los empleados lo saludaban con cautela. Algunos con alivio por verlo de vuelta, otros con esa mezcla de respeto y distancia que siempre lo había rodeado. Señor Medina, dijo su asistente al entrar, tenemos pendiente la reunión con los inversores franceses. Álvaro abrió la boca para responder automáticamente, pero se detuvo. Hubo un segundo extraño. La reprogramamos, dijo finalmente. El asistente parpadeó, confundido. ¿Perdón? La reprogramamos, repitió él, más despacio. Para la próxima semana. El asistente asintió, aunque no parecía convencido de que hubiera entendido bien. Cuando Laura llegó más tarde, notó el cambio antes de que nadie se lo explicara. No era algo visible, sino una ausencia, menos urgencia en el aire, menos presión inmediata. Álvaro estaba en su despacho, mirando una pantalla sin realmente enfocarla. «Has reprogramado la reunión», dijo ella desde la puerta. «Sí», respondió él,
Laura entró. Eso no es habitual en ti. Álvaro soltó una leve sonrisa sin humor. Estoy intentando cosas nuevas. Laura lo observó con cuidado, sin juicio. Eso no es que cosas nuevas. Es desacelerar. Llámalo como quieras, dijo él. Se hizo un silencio breve. Laura dejó unos papeles sobre la mesa, pero no los abrió de inmediato. ¿Cómo te encuentras?, preguntó. Álvaro tardó un segundo en responder. Raro. Eso es normal. No, corrigió él, mirando por fin hacia ella. No es solo físico. Es como si todo lo que hacía antes siguiera ahí, pero yo no supiera exactamente cómo volver a entrar. Laura asintió lentamente. Porque antes no lo cuestionabas. Álvaro apoyó los codos en la mesa. Siempre he pensado que si te detienes, pierdes. Y ahora te has detenido, dijo ella. Él no discutió. El silencio se extendió unos segundos. Álvaro bajó la mirada. He estado revisando los informes del hospital, dijo al fin. No fue un accidente aislado. Es acumulación. Años. Laura lo escuchó sin interrumpir. Me dijeron que, si sigo igual, esto se repetirá, continuó él. Probablemente, respondió ella con honestidad. Álvaro soltó aire lentamente. No sé cómo cambiar esto sin que la empresa se venga abajo. Laura lo miró directamente. Eso es mentira. Él frunció el ceño. ¿Cómo qué mentira? La empresa no depende de que tú estés disponible las 24 horas, dijo ella. Depende de que confíes en la gente que contrataste. Álvaro se quedó callado. Era una idea que siempre había rechazado sin formularla claramente. Si delego más, empezó él. No pierdes control, lo interrumpió Laura. Pierdes dependencia. Ese término lo golpeó de forma distinta. Dependencia. Álvaro se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí, Madrid parecía igual que siempre, movimiento constante, indiferente a las crisis individuales. No entiendo por qué te quedaste en el hospital, dijo de repente. Laura no respondió de inmediato. Ya te lo dije. No, dijo él. Quiero decir, de verdad. Laura se apoyó ligeramente en el borde de la mesa. Porque en ese momento no eras mi jefe, dijo. Eras alguien que se estaba apagando delante de mí. Álvaro cerró los ojos un instante. Yo no lo habría hecho por ti, repitió, como una confesión incómoda. Laura no se ofendió. Lo sé. Ese silencio fue diferente a todos los anteriores. No había defensa, ni ataque. Solo realidad aceptada. Álvaro volvió a sentarse. Voy a cambiar la forma en la que funcionan algunas cosas aquí, dijo. Laura no sonrió. No lo digas como si fuera un anuncio, respondió. Hazlo en silencio. Y demuestra que funciona. Él asintió. Por primera vez, no sintió la necesidad de añadir nada más. Laura recogió los papeles. Voy a ajustar tu agenda de la próxima semana, dijo. Álvaro la miró. Sin reuniones largas. Sin reuniones largas, confirmó ella. Se detuvo en la puerta antes de salir. Álvaro. Él levantó la vista. Gracias por no ignorar lo que te pasó. No esperó respuesta. Cerró la puerta. Álvaro se quedó solo en el despacho. La ciudad seguía fuera, igual de ruidosa, igual de rápida. Pero dentro de esa oficina, por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sentía como vacío, sino como algo que dejaba espacio para pensar.